Y pues vamos a platicar la mañana de hoy sobre la polémica para la planta Chemours de cianuro de sodio. Y está con nosotros Gustavo Kinsle-Bael, subsecretario de Desarrollo Económico para la región lagunera. Y está con nosotros también Rafael Palacios, vocero del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida. Y dicen que pues para empezar a abordar los temas tiene que ser desde el principio, y yo creo que vamos a seguir con la ortodoxia de empezar con los temas desde el principio. Y me gustaría saber desde cuándo, Gustavo, se empezó a explorar la posibilidad de que la planta llegara a Durango. ¿Qué tipo de trámites y qué tipo de acercamientos, desde donde tú conoces, empezaron a hacerse? ¿Cuáles fueron las primeras negociaciones y por qué decidieron instalarse precisamente en Gómez Palacio, siendo Durango pues un estado bastante amplio, ¿no? Mira, Marcela, primero que nada, gusto saludarte, un gusto a todo tu auditorio. Con la planta Chemours o con el grupo Chemours empezamos negociaciones en noviembre del 2016. En noviembre del 2016 vienen a visitar la región. Ellos vienen y nos comentan que tienen 3 posibles lugares donde se puede instalar esta planta: en el estado de Guanajuato, en el estado de San Luis Potosí y en el estado de Durango. Al nosotros ver las necesidades que necesitaban, porque en ese momento no éramos número 1 en su lista, porque el gasoducto que viene del sur de Texas todavía no estaba terminado y todavía le faltaba algo de proceso para llegar aquí al área de la laguna, que es una parte importantísima del producto de cianuro de sodio. Sin gas natural no se puede, es parte de cómo se hace. Pero, por ejemplo, en Guanajuato y en San Luis Potosí, ¿sí estaba? Sí, tienen gasoductos de menor nivel del que tenemos nosotros aquí en la región lagunera, pero sí tenían la capacidad de gas que necesitaba la industria. Con eso nos empezamos a sentar, hicimos los planes con Fermaca, que es el que trae el gasoducto, viendo los tiempos, viendo si se emparejaban con este proyecto. Al darnos cuenta que sí se emparejaban con la construcción y con la inauguración de esta planta que tenemos planeado para finales de este año, o tenemos planeados para finales de este año, todo se empapaba bien esa parte. Para ellos era importante estar cercano de la producción minera, que Durango, como sabemos, es de los primeros lugares a nivel estatal de oro y plata en todo México, ¿no? Y tenemos cerca el estado de Zacatecas, tenemos cerca el estado de Sonora, que son también de los productores más grandes. Entonces, logísticamente estaba perfecto para ellos. El terreno que ellos utilizan, porque ellos lo adquieren directamente a una persona privada, no eran ejidales ni nada, eran terrenos privados, tenía todo lo que necesitaban para su proceso, las vías de ferrocarril, cercano a una carretera principal, porque todo se transporta de una manera muy segura por medio de transporte de carga. Entonces todo se pudo acomodar para que esto se diera. El anuncio de que se quedarían aquí lo tuvimos como en marzo, más o menos del 2017, que habían hecho ellos sus estudios, que ellos habían parado los estudios en otros lados, donde nos dicen vamos para adelante. De ahí en adelante se toman 3-4 meses aproximadamente para los permisos federales, que es por medio de Semarnat, que es el manifiesto de impacto ambiental, que es el principal, pero de ahí en más vienen otros más permisos secundarios que da la autoridad federal. Luego vienen los permisos estatales y los permisos locales por mientras del municipio de Gómez Palacio. Con este proceso lo terminamos aproximadamente en julio, el proceso de los permisos, y es cuando se instala la primera piedra del proyecto. Respecto al gasoducto, precisamente la colaboración de Francisco Valdés Pérez Gasga en el contexto de medio ambiente tocó el tema. Uh-huh. Y ya lo habíamos platicado, Gustavo, contigo. Así es. En la cuestión anterior que tuvimos oportunidad de conversar lo mismo. Y nos decías que no se violenta, no se cae en ninguna irregularidad en función de la protección de estos lugares que están supuestamente salvaguardados. Pero acá luego ya hay pues una corriente de opinión de que sí que se está violentando. ¿Cómo saber la realidad? O sea, sí, realmente ¿qué está pasando con la construcción del gasoducto? Mira, en el área protegida se llaman las UGAs, ¿no? Así es como se llaman y como se establecen. El UGA 02 es el que está más cercano a donde está la planta Chemours y donde viene el gasoducto. El gasoducto principal viene del lado del municipio de Lerdo, a un costado de la sierra, ¿no? Ese no toca la UGA, pero sí ven unos ramales que entran hacia Gómez Palacio. Entre dos UGAs hay un espacio, el UGA 02 y el UGA 42, no estoy seguro, el que está más al norte, que no está tan cercano, pero el que está cercano es el 02. Hay un área en medio,
donde ya han pasado otros tipos de gasoductos, donde ya se está utilizando. Por ahí mismo pasa que son 20 kilómetros al norte del área de Dinamita. ¿Sí? Si tú te fijas, el mapa hace como una U el gasoducto. Si no nos hubiéramos fijado en el lugar, pues pasaría por arriba del cerro para ahorrarse muchísimo dinero en cuestión de la cercanía del gasoducto. Mientras menos kilómetros, pues más ahorro. Este es un gasoducto de 20 y tantos kilómetros para llegar a los predios del área de Dinamita. Importante que el UGA 02 sea respetado. De hecho, la empresa Chemours tuvo que mover tantito así el proyecto, porque una esquinita estaba muy cercana, a menos de 200 metros del UGA 02, y tiene que haber 300 metros por lo que nos marca la ley. Y así fue hecho la ingeniería del proyecto. Se movió tantito, se compró poquitos más hectáreas para poderlo mover tantito. Entonces, lo que nos marca la ley es 300 metros tienes que tener de espacio entre las UGAs, y obviamente el UGA completo respetarlo. No nada más eso, también nos piden otras cosas. Por ejemplo, en el predio, en las 100 hectáreas donde Chemours se está instalando, había aproximadamente 3,000 plantas, por decirlo de una manera. Ahorita se están plantando, no nada más de esas 3,000 se volvieron a plantar en un área especial. Con un apoyo de Peñoles, que tienen su vivero, se están plantando estos 3,000 árboles de ahí de la región para hacer un pulmón ahí en el área, que es algo de la parte que Chemours está ofreciendo a nosotros como parte de su desarrollo social que tiene en la región. ¿Hay algo de verdad en lo que se dice que les han ofrecido a los vecinos de Abisinia comprarles sus casas para el tema del gasoducto? No, lo que ellos compran es el derecho de vía, ese lo tienen que comprar. Ellos al dueño del terreno se le tiene que comprar un derecho de vía para poder entrar a su terreno y pasar por él. Yo no tengo información que se les haya ofrecido por sus casas. Sabíamos que había un proyecto por parte de otra empresa de ahí, que está ya instalada desde hace más de 100 años, de tratar de mover las casas más cercanas que estaban ahí en el ejido de Abisinia. Sí, pero ellos tienen más de 100 años en funcionamiento, pero es un proyecto que traían desde el pasado. ¿No tiene ninguna implicación de riesgos para la población la instalación del gasoducto? Ninguno, pues los gasoductos los tenemos aquí en la ciudad, ¿no? En la ciudad a escala menor, pero los tenemos en casi todas las colonias residenciales y las áreas industriales de la laguna. Entonces, no nada más eso, es la modernidad, es importante decir que el gas natural es una herramienta importantísima en la industria, es una herramienta importantísima en el hogar. El que ya no tengas que estarte cargando con tanques, o tú estar teniendo que transportarte para ir a cargar gas para las cosas del día a día del hogar. Las casas que tienen gas natural, todo el mundo lo dice, es muy cómodo. Claro. Sí, entonces esto es algo similar. Obviamente eso es más grande, pero necesario y muy seguro, ¿no? Gustavo, y dándole seguimiento para no perder el hilo de la historia, entonces se cumple con todos los requisitos, se otorgan todos los permisos, Así y entonces la planta empieza a la construcción de la misma o a proyectarla en un primer momento, ¿no? Así es. Quienes estaban participando en la construcción de la planta son proveedores locales. 95% de ellos son constructoras locales y proveedores locales, y no nada más eso. Varias señoras ahí de los ejidos cocinaban para los trabajadores, pues obviamente están en un lugar que no se trasladaban para ir a comer, ahí mismo comían. Entonces había oportunidades también de negocio para los vecinos del área, aparte de nuestras constructoras que estaban trabajando de una manera muy segura y muy eficiente en la construcción de esa planta. ¿Cuánta de la población que vive en el entorno de la planta pudiera sentirse afectada y ser entonces quienes se han manifestado en contra de la misma? Mira, trabajadores que estaban trabajando en construcción, tenemos entre 80 y 100 personas que estaban trabajando en la construcción, que ahorita están sin un empleo. Había fácil unas 5 o 6 señoras que eran las que cocinaban. Había 4 muchachos ahí de los ejidos cercanos, están contratados todavía como ingenieros para trabajar en la planta. Para mí ellos ahorita son los más afectados que hay en este proceso. ¿Cuántos pobladores en los ejidos cercanos a la planta? Debe haber unas 1,000 personas alrededor, a unos
7, 8 kilómetros. Bueno, de esto platicamos con más detalle cuando regresemos de la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Voy a poner a sus órdenes los puntos de contacto: 711-0260, 87-1736-1799, el WhatsApp de Noticieros GREM. Estamos en la transmisión de Facebook Live. Ustedes de ahí pueden dejar sus mensajes. Búsquenos como Noticieros GREM y estamos en las cuentas en la cuenta de Twitter también, la aplicación y radio en línea www.noticierosgrem.com.mx. Su sintonía y que, bueno, ya participen con nosotros de este espacio, es de ustedes. Nos encantará entonces escucharlos en torno a este tema, la polémica por la planta de cianuro de sodio en la zona de la laguna de Durango, y lo decíamos hace un rato fuera del aire con Gustavo Kienzle, que eso no es una situación que afecta exclusivamente a Durango, es una situación que tiene que ver con la laguna entera, porque finalmente hay por ahí una puerta que se abre en relación al respeto al Estado de Derecho y a la garantía de las inversiones, que creo que eso luego se pone en entredicho, ¿no? Bueno, pero vamos a seguirle el hilo a la historia para no perdernos. Entonces, una vez que se entregan los proyectos, se dan los permisos, las autorizaciones, y entonces empiezan a buscar la proveeduría local, las constructoras locales para seguir con el tema. Me gustaría añadir que en el proceso de los permisos, nosotros, un grupo de gente del gobierno del estado, viajó a 2 plantas que tiene Chemours en México como en Estados Unidos. Es importante decir que la planta más grande de cianuro de sodio se encuentra en Memphis, Tennessee, pegado a la ciudad, metido en la mancha urbana, y que tiene 55 años de operación, que es importante decirlo porque mucho de lo que nos reclaman es ¿por qué en Estados Unidos no la pusieron? ¿Y por qué en Estados Unidos los corrieron? No es así. Sigue en producción aquella planta. Esa planta, el 30% de su producto de capacidad viene aquí a México, o sea, viene por nuestras carreteras, y por 60 años ha estado recorriendo nuestro territorio el cianuro de sodio, porque no ha parado la producción de oro y plata. Entonces es importante decir esa parte. Fuimos a esa planta, la conocimos, nos entrevistamos con vecinos cercanos a la planta de Chemours. Decir que es impresionante la planta, porque ahí hay varias. Es un clúster industrial químico. Es una planta de dimensiones muchísimo mayores que la que se está acá. Mucho mayores, porque la de aquí es mucho más moderna. Obviamente va a ser la más moderna del mundo, de circuito cerrado. La de allá también, pero 55 años es mucho tiempo. ¿Utilizan la misma materia prima allá? Sí, utilizan la misma materia prima para producir el cianuro de sodio. Fuimos también aquí en México, a Altamira, tienen otra planta no es de cianuro de sodio, es de otro tipo de químico, pero fuimos a ver su seguridad, su acercamiento social a las poblaciones cercanas, y quedamos convencidos que es una empresa socialmente responsable del medio ambiente, y lo pudimos ver nosotros con nuestros propios ojos antes de que salieran los permisos de Semarnat, que Semarnat hizo lo mismo, ¿no? Semarnat es una secretaría muy profesional, que un proceso de manifiesto de impacto ambiental te toma de 3 a 4 meses. Yo entiendo que toda esta negociación se hace a nivel cupular, sí, autoridades de cierto nivel, y la población, ¿cuándo empieza a conocer el proyecto y cómo lo socializaron con ellos? Mira, el primer acercamiento tiene que ser por medio de un periódico donde se anuncia el manifiesto de impacto ambiental a la sociedad. Ese se puso el siglo de Torreón en esa misma época, antes de la primera piedra, y se empieza la comunicación con las comunidades. De acuerdo que yo creo que nos faltó comunicación, eso es una realidad. La comunicación no fue tan abierta como debió haber sido, eso tenemos que aceptarlo. Nosotros nos dedicamos a los permisos y a que la empresa se instalara, el soft landing, por decirlo de una manera, y por esa parte nos tocó trabajar. La empresa hizo muchos esfuerzos de acercarse a las comunidades. Estuvieron varias veces en las plazas, estuvieron varias veces ahí con vecinos reunidos, y muchos eran muy bien recibidos y en otros casos eran muy mal recibidos. Ajá, pero y entonces, ¿cuándo aparecen estos grupos de protesta por la posible instalación de la empresa? Empieza un grupo de la comunidad, que es un grupo que para nosotros sí es un grupo preocupado por la gente de la comunidad. Ese primer frente, que es el frente de la comunidad, ellos en nuestra opinión sí tienen una duda sobre el proyecto, se les ha estado explicando y seguimos trabajando en esa parte. Pero luego llegan 2 grupos, poquito más adelante, que es la coordinadora, y llega un grupo que se llama REMA, que ellos llegan a donde van, llegan a
a causar caos, ¿no? Ellos llegan y no llegan al plan de diálogo, llegan al plan de respeto, ellos llegan con una idea de que esto no se pone y no se pone, aunque tengas los permisos, aunque tengas el Estado de Derecho de tu lado, aunque tengas lo que tengas, no se pone. Y es donde vienen todos estos actos que fueron pasando del mes de marzo hacia acá, donde se ha complicado de alguna manera el tema social. Sí, porque finalmente, pues nos guste o no, hay una victimización, sobre todo de los auténticos y verdaderos pobladores que están preocupados por el tema. Hay que tomar en cuenta que hay gente que traen ese movimiento que son profesionales, a eso se dedican, andan en toda la República Mexicana buscando este tipo de proyectos para poder, si me preguntaras qué sacan, pues yo lo dejo allá a la imaginación de la gente, obviedad, todo el mundo, ¿no? Es muy obvio, pero el que lleguen a tratar de bloquear las carreteras, en este momento era la carretera a Dinamita, donde tenemos otras empresas que tienen muchísimos años trabajando, y hay que ser sinceros, esa comunidad nace con la llegada de DuPont hace 100 años, o sea, cuando llega DuPont no existía Abyssinia, no existía el 7, no existían ese tipo de ejidos, y crecieron alrededor de estas empresas. El que les hayan bloqueado las carreteras a ellos, porque también nosotros recibíamos quejas por parte de las empresas, estas Reverté, Austin Basis, Dino Nobel, Pilgrims, que dan mucho empleo también ahí en la región, pues teníamos que actuar de alguna manera. El nosotros dejarlos que continuaran bloqueando eso era nomás una carretera local. ¿Qué pasa si les damos luz verde y sigue la carretera a Chihuahua? Entonces, el que se haya tomado esa decisión, en mi pensar, fue lo correcto. Se tenía que actuar de esa manera. Obviamente, se intentó el diálogo. Hubo 4 intentos de diálogo con estos dos grupos que estaban al frente de ese bloqueo y no se llegó a nada. Ya cuando llegas a un momento crítico, yo creo que es el momento de las decisiones críticas. Bien. Está con nosotros el licenciado Rafael Palacios, vocero del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida. Licenciado, a ver, ¿este frente cuánto se constituye, a quién congrega y cuál es el objetivo de instituirse como frente? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, licenciada Marcela, y buenos días a toda la audiencia. Gracias. Bueno, pues efectivamente, frente a toda esa narrativa que describe el subsecretario, se aprecia muy claramente cómo se fue tejiendo entre gobierno y empresa una relación de negocio, una relación de instauración que, bueno, ante su ver es una prominente instauración de desarrollo económico y en varios aspectos, pero yo creo que se soslaya algo fundamental, que es la parte social. Siempre en ese segmento de operaciones fue excluida la parte de la población, que es donde nosotros creemos a estas alturas de la civilización y de gobierno no puede estar esta actuación tanto de empresa como de gobierno sin tomar en cuenta la parte social, que ese es finalmente uno de los eslabones. ¿Por qué el desarrollo económico? ¿Por qué traer todo esto precisamente para el desarrollo social? Y eso es de las partes que no tienen luego enfoques, algunas apreciaciones todavía que son indispensables incrustar en esta nueva etapa. Yo creo que hubo omisiones desde un principio. Todavía a estas alturas hay mucha duda en la población. El tema ya salió de las comunidades que están en el radio de operación, de instauración de la planta. El tema ya es un asunto de la región lagunera y de los estados de Coahuila y Durango, e incluso en el asunto del país. Este movimiento surge cuando empieza el rumor de que viene a instalarse una planta tratadora de cianuro en cantidades muy grandes, muy fuertes. Las comunidades establecidas efectivamente en torno a la planta DuPont son trabajadores con experiencia,
en el tratamiento de todos estos químicos. Son gente que, aunque no sean los ingenieros, aunque no tengan la preparación, tienen la experiencia directa de haber trabajado, conocen los riesgos, conocen las sustancias, conocen lo que ha pasado en experiencia propia, en situaciones de desastre. Y más allá, bueno, pues ellos por su lado empiezan a documentarse. Efectivamente llegan gente de otros lugares a reforzar. Inicialmente, bueno, pues en un apoyo se veía algo normal, en solidaridad con los pobladores que estaban totalmente vulnerables, unas comunidades donde estaban frente al gobierno y frente a una empresa que es una empresa a nivel internacional que tiene todo el poder económico y toda la relación política para llegar a tomar las decisiones que fueran necesarias para implantarse en la zona. Aquí continúa la desatención, la incomunicación. Hay sentimos nosotros una falta de transparencia, que aunque en el ámbito de gobierno de la empresa se tenga el concepto bien definido de que no hay ningún riesgo, pues eso es una concepción unilateral. No hay un esfuerzo de transmitir, de tranquilizar, de generar espacios de diálogo, de discusión, de análisis, de persuasión de que efectivamente no lo hay. Yo a esas alturas que me han nombrado los dirigentes que iniciaron el movimiento, los que detectaron, los que se organizaron desde un inicio, que son los líderes de las comunidades, estuve en septiembre del año pasado en Dinamita, en una asamblea informativa, en una cuestión de apoyo al movimiento. Y bueno, yo pertenezco a un colectivo, un equipo que siempre ha estado ahí de manera solidaria apoyando. Y a partir de ahí nos piden que pudiéramos estar representando o como voceros o interlocución con la gente de gobierno inicialmente. A partir de los sucesos del 9 de marzo, que reprobamos todo, nosotros somos de la idea de que tiene que haber diálogo pacífico, movilizaciones pacíficas, protestas con respeto. No estamos en esta idea de agresiones, no compartimos. Hay gente que aprovecha el movimiento para denigrar, para denostar, para agredir e incitar a más gente, por una cuestión de anarquía, por una cuestión natural, porque hay una irritación social generalizada. Y se aprovecha la falla y el error de gobierno, que sí la hay también, hay que decirlo y subrayarlo. Se aprovecha y bueno, se genera lo que ya vimos todos, un tema catastrófico de violencia, de detenciones, de heridos, donde el gobierno aplasta. Vamos a seguir con el tema. Ahora tenemos que ir a la pausa comercial. Doy acuse de recibo de todas las llamadas que estamos recibiendo y los WhatsApp. Vamos a darles curso en un momento más. Por lo pronto vamos a la pausa comercial. Mensajes de la gente que nos hace el favor de estarnos escuchando. Gracias, don Enrique. Gracias también a quienes gracias, Verónica. Sí, tal vez no venga de manera literal la frase ayúdate que yo te ayudaré, pero finalmente es parte de los dichos sabios que utilizamos una y otra vez, ¿no? Creo que sí es muy importante que no le dejemos absolutamente nada a la eventualidad, sino que nosotros seamos los actores que vamos tejiendo cómo queremos vivir y la calidad de vida que queremos tener. A propósito también del tema que nos está ocupando ahora mismo. El problema de fondo con la empresa es la falta de confianza. Fueron a conocer las plantas en Estados Unidos los del gobierno, más no los pobladores. Hay desvinculación, falta de comunicación y desconfianza. Porque, por ejemplo, he escuchado de ambientalistas que el manifiesto de impacto ambiental está falseado. Lo primordial es convencer a la comunidad.
¿Cabe alguna posibilidad de que este manifiesto esté falseado, Gustavo? De ninguna manera, nosotros lo tenemos, se hará, no lo hemos hecho público porque el Semarnat lo tiene que autorizar. Ahorita Semarnat tiene que contestar este amparo, ellos están trabajando en esa parte. Si te fijas, el amparo nace con una mentira. El amparo nombra el Tratado de Estocolmo al producto cianuro de sodio que entraba dentro del Tratado de Estocolmo, y no es así. El Tratado de Estocolmo nunca habla del cianuro de sodio, no lo mete en ese nivel de productos químicos, y de ahí nace el amparo, la demanda del amparo. Entonces, mucha de la información que está ahí afuera es una desinformación total que se ha dado por medio de las redes sociales. Claro que nos toca a nosotros desmentir esta parte. Yo entiendo que la comunidad y la sociedad esté preocupada, lo entendemos, y nos tocará a nosotros sacar toda esta información, pero en su momento el manifiesto de impacto ambiental estará a la vista pública para que se pueda revisar. Todos los ejidos cercanos están marcados en el manifiesto de impacto ambiental. Sí, creo que es muy importante la transparencia total y absoluta, ¿no?, de todo lo que se viene haciendo. La doctora Robles nos dice lo siguiente: lo que dicen los invitados son puras mentiras, están poniendo de frente que son fuentes de empleo, no se debe poner por encima de la salud ambiental de la región. ¿Por qué no se han quedado estas plantas allá en Estados Unidos? Solo quieren contaminar las regiones, son personas sin integridad y sin escrúpulos. El oro y la plata no pueden estar por arriba de la vida, dice la doctora. ¿Que habría alguna respuesta al respecto? Acabamos de hablar de este tema, que es otro tema que traen mucho, que en Estados Unidos sí existen plantas de estas en Estados Unidos, existen en México, existen en Australia, existen en Alemania, en Holanda, en Italia, en Japón, en Corea, por decir otros países. En total, 29 países del mundo que son fuertes en la minería tienen plantas de cianuro de sodio. Es importante decir qué es el cianuro de sodio. La palabra cianuro asusta, lo entendemos. Eso es algo entendible para nuestra sociedad. Hay muchísimos tipos de cianuro, ¿sí? Este es un cianuro de sodio, es un producto sólido, es una sal, es un producto que lo puedes tener en tu mano, lo puedes trasladar sin ningún problema. Se puede caer al suelo, no se transmina al subsuelo, es sólido totalmente, no se va al aire, no es un vapor. Entonces no se va al subsuelo porque la producción es circuito cerrado, no tiene descargas de agua, no tiene ninguna descarga, que entendemos que será otro proceso por parte nuestra de explicar mejor el proceso, pero es importante esa parte de que los americanos lo están mandando, no, producen en Estados Unidos, y todo lo que se produce en Estados Unidos lo importamos a México. Pero esta planta es proveedora de las grandes mineras. Ah, sí, de la gran mayoría, ya es. Bueno, ¿y qué porcentaje de la población, de la actividad económica ocupan las minerías hoy por hoy? En un estado como Durango, como San Luis Potosí, como Guanajuato, como Sonora, Sinaloa también hay minas. Entre un 20-25% la minería en el estado de Durango, en los estados mineros fuertemente, hasta en la laguna completa, teniendo aquí a Peñoles, es gran parte de la economía local. Uh-huh. ¿Podría caber alguna eventualidad, algún accidente? ¿Tendrá que contemplarse esta posibilidad? Y si en el histórico de la planta ha ocurrido. Nunca ha habido un accidente en las plantas de Chemours, no ha habido accidentes tampoco en las plantas que conocemos de cianuro de sodio en el mundo. Se pueden buscar en internet, obviamente viene mucha información, hay que investigarle tantito y viene toda la información sobre el producto, sobre sus procesos, vienen videos de las plantas en funcionamiento. Es importante decirlo que son plantas muy seguras, son plantas con un alto nivel de seguridad. Eso es algo que toda empresa química lo maneja. Hay que tomar en cuenta que productos químicos los usamos todos los días, a cada minuto, a cada hora de nuestro día a día, y la industria química cada vez se ha hecho más moderna, más segura, y eso es algo que vemos en esta empresa. Rafael, al ser usted vocero del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida, ¿qué le ha tocado compartir? Porque, bueno, la vocería es darle voz a los pueblos, ¿no? Y a los habitantes que conforman estos pueblos. ¿Qué es lo que ustedes han planteado de manera muy específica en torno al tema de la planta? En primera instancia hemos estado reivindicando una exigencia de diálogo, de transparencia en la información, de todo este proceso que se ha estado llevando a cabo a espaldas de la población. Y hemos estado exigiendo tanto autoridades como aquí las autoridades en sus tres ámbitos de gobierno. Cada una tiene en su respectivo contexto responsabilidad directa de en lo que ha pasado en torno a la pretensión de implantación de la planta
y en el tratamiento social, que nosotros subrayamos esta parte de los errores que ha habido en el tratamiento que tuvo que ver con el desborde de la violencia. Nosotros hicimos esta interlocución con el gobierno, primero para la liberación, que ya se convirtió en una acción prioritaria, la liberación de las compañeras y compañeros que fueron detenidos después de la golpiza, que fueron a muchísimas, decenas de gente, de familias, de menores, de personas mayores, que fue un asunto donde se incurrió en una situación de exceso de violencia, de ausencia de protocolos para procesar un enfrentamiento, y se tuvo esta situación de mucha de mayor encono entre la población y gobierno. Ahí es donde surge esta necesidad y gobierno determina, vamos a dialogar, y por parte del frente se hace la propuesta a mi persona para que pudiéramos hacer la interlocución. A partir de estas pláticas, la prioridad en el diálogo era la liberación de las personas detenidas, que están incluso todavía bajo proceso. No ha concluido el tema jurídico para la posible sanción en eventuales sentencias que pudieran estar surgiendo. Hay 10 personas procesadas, hubo decenas de heridos, hubo decenas de detenidos, y esto fue derivado de estos errores que nosotros estamos marcando. Actualmente nosotros estamos planteando que se abra la discusión, no solamente del tema de las comunidades, que se abra a la sociedad en general. Y vemos con buena respuesta y disposición del gobierno y de la empresa también ya, sentada en la mesa, de poder hacer un debate público donde se involucren los sectores sociales, laguneros, regionales, incluso de otros estados que son especialistas. Aquí podemos estar platicando de temas de química, pero yo la verdad no soy químico y no le entiendo. Yo no me gustaría estar en un debate donde no conozco la materia. Uh-huh. Yo no puedo opinar al respecto. Para eso el frente está planteando que haya expertos de este lado debatiendo con los expertos del otro lado, y que ahí se haga de manera pública, ante medios de comunicación, ante los diversos sectores sociales, ante universidades, ante grupos, organizaciones, colectivos bien organizados, dentro y fuera de la región, para que haya esta transparencia y que se identifique realmente el riesgo. Para la comunidad, para el frente, hay una negativa de la implantación de la empresa en la región por muchos. Hay el temor del impacto ambiental, hay el temor de... Aunque ya estén los manifiestos, por ejemplo, del impacto ambiental. ¿Ustedes sí los conocen? No los conocemos. ¿Y no los conocen por qué? ¿Porque no han tenido acceso a ellos? Estamos apenas fijando la ruta de debate abierto, donde se van a exponer todos va a haber mesas donde están los especialistas desmenuzando toda esta parte en la inteligencia de que pueda ser un diálogo que se transmita de manera coloquial ante la... Sí, que sea entendible para todos. Sí, no van a estarse en sus lenguajes técnicos donde se va a dificultar, no, esta es una de las partes dentro de los formatos y logística de los diálogos que estamos sugiriendo. Pero dígame una cosa, licenciado, ¿hay unidad en torno a la postura por parte de los pobladores más cercanos a donde se instalará la planta? ¿Hay consenso o hay diferencias que en algún momento dado pudieran dividir los criterios que tienen unos y otros? Hay unidad en torno a la gente originaria que detectó y que inició la organización. Hay
discrepancia, hay que decirlo así, desencuentro con gente que luego tiene otro interés, no necesariamente el tema exclusivamente de la planta Chemours. Uh-huh. Hay un interés de tipo político, hay un interés de tipo, creemos, por la obviedad que refería hace rato, incluso hay que decirlo de tipo económico. Este colectivo que está representando su servidor es pues los dirigentes de las comunidades, son la gente que inicialmente tuvo a bien organizarse para exigir el diálogo, la transparencia. Uh-huh. Entonces, digo, nunca va a haber una homogeneidad, pero hay firmeza y hay unión, hay unidad en torno a este frente. Uh-huh. ¿Ustedes están de acuerdo con la presencia de la CENTE como parte actuante? Estamos de acuerdo en la presencia y apoyo de todos los colectivos dentro y fuera de la región, pero que haya esta unidad, coordinación con el frente, no que el frente vaya a atender intereses o directrices o lineamientos que no corresponden a la estrategia del propio frente. Bien. Tengo un comentario, dice: conozco a los habitantes y en su mayoría no quieren la instalación de la planta porque no tienen información. Si llevaban grupos como la CENTE, etcétera, es porque hubo un vacío de información para con las comunidades. Dentro de los proyectos de la planta, ¿tendrán en miras de quitar una planta? El entrevistado habla todo lo favorable y los permisos, pero sabemos cómo se manejan las autoridades aquí, generalmente es con sobornos. Y bueno, desgraciadamente el tiempo ya está encima de nosotros. Solamente, Gustavo, ¿cómo va la cuestión del amparo? ¿Hay un plazo? Se está trabajando, nosotros tenemos una meta de 2 a 3 semanas para ver esta parte. Me gustaría agregar una parte sobre las mesas de diálogo que estamos organizando y que estamos planeando para el gobierno, empresa, las comunidades, para llegar al fondo de toda esta información. Hasta ahorita las reuniones que hemos tenido han sido de una manera de respeto, que así debe de ser. Mientras sea un tema de respeto, seguiremos nosotros trabajando en estas mesas de diálogo, que las haremos en las siguientes semanas, donde se explicará a toda la sociedad y comunidad lagunera a fondo el proyecto. Ahí todas las dudas, vendrán especialistas de la materia, que será una parte muy importante, que lo que nos está pidiendo la gente, nos lo está pidiendo la comunidad, lo haremos en ese momento. Ajá. Sobre el amparo, se está trabajando la parte legal del gobierno federal, como el gobierno del estado, el municipio y la empresa, están ahorita trabajando en esa parte, y nosotros estamos en confianza que se va a resolver a favor. Uh-huh. Sí, pues con la desconfianza que hay en ese momento hacia las instituciones y hacia los gobiernos y hacia todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la función pública, creo que es muy importante que aclaren cada uno de los puntos, porque finalmente de lo que se trata es de conservar nuestro medio ambiente lo más puro posible y sin los riesgos que desgraciadamente hemos tenido que sortear y lo sabemos muy bien durante mucho tiempo. Yo no estoy dando por hecho que la planta se va a instalar. Es un absurdo pensar que yo tengo la información como para saber si la planta se va a instalar. Está en proceso. Lo de las mesas de diálogo es algo muy importante que se va a dar, y finalmente está del lado de la justicia, ¿no? Está del lado de la justicia que se resuelva el amparo y que empiece la construcción en un momento dado, o que se suspenda definitivamente. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo Kingsley Bile. Muchísimas gracias también a quien es el vocero del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el licenciado Rafael Palacios. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos atendido. Yo deseo que tengan un fin de semana reparador y que el lunes entrante nos volvamos a encontrar en este mismo espacio. Hasta entonces.